todas las semanas nos recuerda el Evangelio y también entre semana. Entonces, pues podemos con gusto venir a Él y con humildad decirle: Señor Jesús, te necesito. Así que fuera de eso, pues queremos estar más o menos, ¿no? Bienvenidos todos a Iglesia Cristiana Coram Deo. Mi nombre es Antonio Díaz, soy pastor fundador de esta iglesia y por el momento el único anciano pastor. Oramos al Señor para que pues podamos, que Él levante más pastores en esta iglesia. Oramos a Dios para que así sea y me acompañen en esta maravillosa aventura de pastorear. Por el momento soy yo solo, pero bueno, confiamos en que el Señor va a añadir a más ancianos pastores. Es que estoy usando otro celular, entonces ya me pusieron a correr el cronómetro, pero todavía no empiezo, así que todavía no. Gloria a Dios, cantábamos sobre Jesús, ¿verdad? ¿Te gozaste? Gózate, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia y por eso cantamos y nos deleitamos en decir: Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Él viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, hermano? Cristo viene pronto por su novia y tenemos que estar preparados. Gloria a Dios por eso. Pues antes de comenzar, nada más quiero recalcar dos de los anuncios, y uno era el de la membresía. Estamos muy contentos, estamos rompiendo récord. Vamos a tener 15 personas que han decidido comprometerse todavía más allá con la iglesia. Nosotros tenemos este concepto de la membresía y estamos contentos porque son 15 personas que dicen: yo quiero estar en Coram Deo hasta que Cristo vuelva. Eso es el concepto básicamente de la membresía. Me quiero comprometer más allá y quiero estar en esta iglesia. Quiero que mis hijos crezcan aquí, quiero que mis hijos se casen aquí, que aquí conozcan a sus esposas. Queremos ser ese tipo de iglesia que tiene raíces sólidas en Jesús. Y doy gracias a Dios por esas 15 personas. El próximo domingo aquí estaremos madrugando. Y el tema de los bautizados, de verdad, no está lista la foto ni nada, pero las vamos a subir a redes. Pero el día de ayer nos gozábamos con nuestros hermanos Gael y Andrés, que decidieron bautizarse y presumir a Cristo, presumir su fe por Cristo. Y fue una fiesta, estábamos medios apretados, ya no cabemos en la casa de la mamá de Andrea, pero de verdad fue un tiempo maravilloso donde pudimos gozarnos con nuestros hermanos y damos gracias a Dios por eso también. Yo creo que ya los próximos bautizos ya no va a haber comida porque es demasiado, vamos a solamente a bautizar, sí. Llegan comidos. Pues hoy arrancamos, familia, una nueva serie de sermones, una serie corta que solamente va a estar por estos 5 fines de semana en el mes de octubre. Gracias a Dios porque coincidió que el mes de octubre tuviera 5 fines de semana y veremos las 5 solas de la Reforma Protestante. De hecho, el mes de octubre es el mes de la Reforma. El 31 de octubre fue cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de el castillo de Wittenberg. Era como su muro de Facebook y ahí puso sus 95 posts. Y vamos, espero que traigas libreta o donde anotar y vengas dispuesto a aprender esta mañana. Vamos de lleno a nuestro pasaje, por favor. Efesios 2, versículos del 8 al 9. ¿Alguien no tiene Biblia? Levante su mano, por favor. Si tú no eres dueño de una Biblia, queremos regalarte una. Si tú no eres dueño de una Biblia, si se te olvidó, pues al otro domingo la traes. Es importante. Efesios 2, versículos del 8 y 9 nada más. Y cuando estés listo, ponte de pie, por favor. Amén.
La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9. ¿Estás listo? Dice Pablo, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado y soberano Dios, te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que nos regalas. Te ruego que nos hables y que podamos ser bendecidos con la verdad que tú mismo has revelado en tu palabra escrita a través de la Biblia y por medio del Espíritu Santo. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, por poder tener en nuestras manos una Biblia. Cientos de hombres murieron por eso y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Señor, que esta mañana tu generoso amor sea reflejado en nuestras mentes y podamos entender la verdad que tú mismo nos revelas a través de ella. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad tu palabra, que yo me apegue a las Escrituras. Confío en que a pesar de mi inutilidad para eso, tú eres el que habla a tu iglesia. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Puedes tomar asiento. He titulado este sermón, Salvos solo por la fe sola. Salvos solo por la fe sola. Siempre digo esto, la verdad, yo creo que ya los aburro, pero este fue un sermón bastante interesante de sacar, sobre todo por tanta información histórica que decidí meter con la intención de que ustedes aprendan junto conmigo, y tomé este pasaje es un pasaje muy representativo con respecto a nuestra justificación por la fe y pues el tema de esta mañana. Así que espero vengas listo y dispuesto para estar 2 horas aquí. ¿Era en serio? La Reforma, hermanos, del siglo XVI también fue llamado el movimiento protestante o protestantismo, y desde que inició este movimiento se presentó como el fenómeno del momento, un fenómeno radicalmente cristiano y muy complejo para la sociedad de ese momento, de esa época. En aquel tiempo la sociedad católica se enfrentó a un espíritu profético abusivo de parte de las autoridades eclesiásticas y de ciertos teólogos irresponsables que manejaban un discurso rotundo diciendo: así dice el Señor, así dice la Biblia. Y todo lo que voy a decir hoy, esta mañana, tiene mucho sentido de lo que estamos viviendo hoy. Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia provocada por el Espíritu Santo. Así dice el Señor, decían muchos. Varios de los reformadores de la época, como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, estuvieron de acuerdo en un punto: solo desde la Biblia y mediante la Biblia se manifiesta Dios a su pueblo. Ellos no consideraron la Biblia como un valor. Este libro como tal, físicamente no tiene valor. Yo lo podría aventar, no tiene valor. Su interior sí tiene valor. Y aquí hay una verdad. Este es el único medio que señala el fin de la revelación, y esta es Jesucristo. Hubo otros movimientos antes de esto, y también hubo movimientos posteriores a la Reforma que defendieron en algunos casos un cristocentrismo personal. Otros olvidaron la Trinidad,
Otros se enfocaban únicamente a la individualidad del creyente, de tal forma que los reformadores no rompieron con lo verdadero de la tradición, sino que siempre buscaron conservar todo lo que era genuinamente cristiano. Y aquí vino una ruptura que fue inevitable. La reforma fue volver plenamente al evangelio. Eso hizo la reforma. No aceptó ninguna autoridad contra la autoridad de Cristo en su palabra, ni revelaciones especiales contra la revelación divina en las Escrituras. La única autoridad en doctrina y práctica fue la palabra de Dios, como lo es hoy. Por eso ese movimiento fue evangélico y cristocéntrico. Para algunos radicales de la época el movimiento quedó corto, pero para los reformadores lo que contaba era enseñar a los hombres de la época el camino de la salvación sin errores y sin distracciones. Esto era muy importante. Y frente a la ruptura entre Dios y el hombre provocada por el pecado, los reformadores únicamente hicieron algo: mostrar un puente que estuviera tendido por Dios Trino, y ese puente se llama Jesucristo. Ellos hablaron de juicio, pero predicaron la gracia, basándose únicamente en sus Biblias. Y esto nunca antes se había hecho. Ellos anunciaron a los hombres y al Estado que se sometieran a la autoridad de Dios en su palabra. Ellos no predicaban solamente la ley de una manera legalista, y esto era lo que habían hecho los religiosos católicos romanos de la época. Los reformadores hablaban sobre todo del Dios de la gracia, con fidelidad, el Dios de gracia y fidelidad, y de misericordia. Un Dios dispuesto a perdonar y entrar en una nueva relación de libertad con los hombres. En la Reforma hubo 5 declaraciones que distinguieron ese movimiento de otras expresiones de la fe cristiana. Y estos 5 gritos de guerra, por llamarlo así, del movimiento, podemos poner la imagen de la serie. Estas 5 declaraciones o estos 5 gritos de guerra del momento, así déjamelo, ponme el anterior. Ok, estos 5 gritos de guerra son sola fide, que lo ven abajo, y esto significa justificados solo por la fe sola. Solus Christus, que significa la salvación es a través de solamente Cristo, y que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Sola gratia, la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, no como algo que hayamos conseguido por nuestros propios méritos. Sola escritura o sola escritura, solo las escrituras son fuente confiable e infalible del conocimiento de Dios y sus mandamientos. Y soli Deo gloria, solo la gloria es para Dios. Así que estaremos tomando estas 5 declaraciones como los temas de nuestros siguientes sermones, contando el del día de hoy, de este mes. Y la que corresponde esta mañana es la declaración de que solo somos justificados por la fe sola fide. Y quiero que veas algo aquí. Sola fide, esto es como la base de las 5 solas. Algunos ponen aquí la sola escritura, pero según yo estuve investigando y por lo que he aprendido, la fe es primero. Y es la base de los 3 caminos que nos llevan a darle la gloria a Dios. Entonces, sola fide, esto es el primer concepto, el primer grito de guerra que vamos a estar predicando, y esto lo vamos a hacer hoy. Y después está solus Christus, sola gratia y sola escritura,
los cuales nos llevan al último o al principal, que es darle la gloria a Dios. Entonces, es solamente un esquema representando estos 5 conceptos, pero que para mí es importante que veamos primero sola fide, porque de ahí se desprende todo, como lo vamos a ver esta mañana. El movimiento reformado, al enfatizar la fe sola o la sola fide, quería rescatar el propósito del concepto de la gracia y quitarlo de ese sacramentalismo mágico que usaban los católicos romanos de la época. Es decir, eran remedios que ellos usaban, como el día de hoy la Iglesia Católica lo sigue haciendo, como el agua bendita o las indulgencias, entre otros. Y buscaban sanar y limpiar el alma de pecados veniales, es decir, pecados leves, y de las penas que estos derivaban de esos pecados. La fe no es una mera virtud, hermanos, como se venía diciendo en la época, sino es un acto de confianza en Dios. Y esa es la razón de una nueva vida sometida a la voluntad divina. Esto lo hacemos en respuesta a su amor. La fe la pone Dios mismo en el pecador. Y esa fe así, desnuda y sin obras, es lo único que nosotros podemos presentar a Dios. Dios es únicamente quien justifica, quien declara al hombre hijo adoptivo suyo en Cristo Jesús. Y quiero que pongas mucha atención, hay mucha información que traigo esta mañana y esto es la base. Esto es la base del por qué te llamas cristiano. Esto es la base. La justificación es la declaración legal por la cual Dios considera a aquellos que miran a Cristo por fe como justos delante de Él. Si tú observas a Cristo con fe, Dios te va a observar a ti como justo, pero no por ti, por Cristo. Amén. Debido a que permanentemente contamos con la presencia del pecado en nuestra naturaleza, es que debemos ser justificados por la fe sola. Tú necesitabas ser justificado. Si has puesto tu confianza en Jesús, necesitabas ser justificado. Somos nosotros incapaces de ofrecer a Dios la obediencia que Él requiere. Y debido a esta imposibilidad, necesitabas esa justificación. Por lo tanto, tu fe, nuestra fe, mi fe, no significa que estemos analizando nuestro interior para ver qué es lo que podemos hacer para ser salvos. Más bien, nuestra fe trata de mirarnos, de mirar afuera de nosotros a ver lo que Cristo ha hecho. De eso consta tu fe, o eso debería estar constando tu fe. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento, la base judicial de nuestra justificación. Nuestra justificación por la fe sola asegura nuestro estado ante Dios hoy y en el futuro. Y eso nos garantiza que hemos recibido una vida eterna. Y esta introducción, y si reflexionamos en esto, yo quiero expresarte que es de suma importancia que tú y yo reconozcamos la doctrina de la justificación solo por la fe. Porque ese fue el grito que unificó a la Reforma protestante. Y aunque hubo muchos teólogos que pusieron la base, fue Martín Lutero, como dice el proverbio, la gota que derramó el vaso, fue la chispa que detonó la bomba. Martín Lutero, había un sacerdote, llamado Johann Tetzel, un sacerdote católico romano, contemporáneo de la época de Lutero, y él era el encargado de vender las indulgencias. Estas eran supuestamente un tipo de gracias, como si compraras una gratitud
por haber hecho un donativo para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. Esa era la intención de vender las indulgencias. El Papa dispensaba estas indulgencias y a través de estos vendedores, casi como algo piramidal, ellos iban a los pueblos y vendían estas indulgencias. Estas indulgencias tenían supuestamente el objetivo de reducir el tiempo de la gente que pasaría en el purgatorio, o para liberar a sus familiares del mismo lugar. Y Tetzel, este sacerdote, acuñó la frase: cuando la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Así que muchos acontecimientos, pero estos fueron la gota también que derramó el vaso en la paciencia de Martín Lutero, y escribió 95 tesis, 95 conceptos doctrinales en protesta contra la Iglesia Católica Romana, y fue y las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, como se los decía, a la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517, hace ya 504 años. Gracias a Dios que la invención de la prensa escrita estaba en su apogeo. Así que las tesis de Martín Lutero se copiaron y se distribuyeron rápidamente por toda Europa, y así nació la Reforma en toda Europa. En ese movimiento, pues seguidores de Lutero, teólogos ya llamados reformados, como decía Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Zacarías Ursino, Heinrich Bullinger, Gaspar Oleviano, muchos otros. Ellos vieron las verdades que Martín Lutero exponía y estuvieron de acuerdo con ellas. Así que los reformadores leyeron la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, y estuvieron convencidos de la verdad de la justificación por la fe sola. Ellos vieron esta codificación de esta doctrina en las confesiones también de los catecismos. O sea, leían las cartas de Pablo y se empezaron a dispersar un montón de catecismos y de confesiones doctrinales. Y esta mañana quiero resumirte algunos, porque nosotros, además de la Biblia, vemos en las confesiones y en los catecismos reformados la afirmación de la doctrina de la justificación solo por la fe. Y tal vez tú los has leído, pero no te has percatado de esto. Y hay un montón de confesiones que ahora que estudié esto dije, nos vamos a adherir a esta, nos vamos a adherir a esta, nos vamos a adherir a esta. Pero ya tenemos suficientes con las que estamos. La primera, la confesión de Augsburgo, en 1530, es una confesión luterana y dice que no podemos lograr el perdón y la justicia delante de Dios por nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, si creemos que Cristo padeció por nosotros. Otra confesión es la confesión de fe francesa de 1559, es una confesión reformada francesa, y en su artículo 20 dice: creemos que Dios nos hace participar de esta justicia por la sola fe. La confesión belga, que es reformada holandesa, habla de que Dios le imputa la justicia sin obras al pecador. El catecismo de Heidelberg, que es uno al que nosotros nos adherimos, de 1563, un catecismo reformado holandés, en su pregunta 61 dice: ¿por qué afirmas ser justo solo por la fe? Y la respuesta dice: no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino que porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios. Los 39 artículos anglicanos de 1571 también afirman eso, que ante los ojos de Dios somos estimados justos, pero solo por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. La confesión de fe de Westminster, una confesión presbiteriana de 1647, dice: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Y finalmente, nuestra confesión bautista de 1689, una confesión bautista reformada a la cual estamos adheridos en Iglesia Cristiana Coram Deo, dice: a quienes Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente.
Después afirma, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, y esto es un don de Dios. Así que, familia, cuando tú lees catecismos y confesiones reformadas, tanto de la época de la Reforma como hoy, podemos decir lo que teólogos de toda Europa, desde Alemania, Francia, Holanda, Escocia, Inglaterra y un diverso grupo de iglesias del cuerpo de Cristo, luteranas, reformadas, anglicanas, bautistas, presbiterianas, todas afirmaron la doctrina de la justificación por la fe sola o solo por la fe. Así que en este sentido, la doctrina de la justificación por la fe sola no era una enseñanza oscura, una enseñanza limitada para algunos pocos, sino que era ampliamente afirmada, enseñada y confesada en la Europa del siglo XVI al día de hoy. Así que quiero ir con mi punto número 1: salvados únicamente por la fe. Pastor Martin Lloyd-Jones, que ya falleció hace muchos años, decía que a él le gustaba dar una introducción de 30 minutos para ir calentando motores. Todavía no llego a esos, pero 18. Salvados únicamente por la fe. Nuestro pasaje dice, versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto es increíble, hermano. Es increíble. Por gracia hemos sido salvados solo por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, dice Pablo. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. De ti nada. De mí nada, no por obras, dice el versículo 9. ¿Y por qué? Porque somos unos miserables pecadores que no podemos tener nada bueno, y por eso dice, para que no te gloríes. Para que no te gloríes. Y quiero darte un poco de contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, aparentemente encarcelado en Roma, alrededor del año 60 después de Cristo. Y Pablo escribe a esta iglesia con el propósito, o uno de sus propósitos era expresarles a sus destinatarios su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo. Cuando tú lees Apocalipsis, y si vemos esto desde la perspectiva de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, una de las iglesias a las que Cristo habla, fue una iglesia que tuvo éxito en mantener a raya a los falsos maestros, Apocalipsis 2:2. Pero también fue aquella iglesia que falló en mantener el fervor de su primer amor por Cristo. Fíjate los contrastes de esta iglesia. Recios por la doctrina, peleando contra los falsos maestros, pero olvidándose de su primer amor de Jesús, por Jesús. Yo no quiero ser esa iglesia, pero vamos a pelear contra los falsos maestros, que quede claro. Pero tenemos que no olvidarnos de nuestro primer amor. En aquella época la ciudad de Éfeso era una ciudad con una repugnante maldad que fue característica del mundo de los días de Pablo. Todos los grandes esfuerzos realizados para mejorar esta condición fueron en vano. La humanidad de la época se hallaba sin esperanza. Y esa es la misma perversidad que vivimos el día de hoy. No estamos muy lejanos a lo que se vivía en Éfeso. En aquella ciudad de Éfeso era una ciudad que no tenía valores, como la Ciudad de México. Una ciudad que no tenía moral, como la Ciudad de México. Donde había prostitución sagrada y era parte de las ceremonias religiosas, con el único propósito de promover la fertilidad y enriquecer el santuario de la diosa Diana de aquella época. Era una ciudad llena
llena de idolatría, como la Ciudad de México. Aquí es donde se suscitó aquel evento de la quema de los libros de magia de aquellos que se habían convertido al cristianismo, que practicaban la hechicería o la magia y se convierten al cristianismo, y hay una quema de libros. ¿Te acuerdas de ese pasaje? El nivel de idolatría que inundaba la ciudad era elevadísimo. No sé si ustedes han estado en Catemaco alguna vez, o quizá tengas conocidos que adoren a otros dioses. Es común saber de los que adoran ahora a los ángeles, o los que hacen magia blanca, los que usan amuletos, o algo más sutil, por ejemplo, la adoración a los santos. La Ciudad de México tiene demasiadas similitudes con la ciudad de Éfeso, de la época del Nuevo Testamento. Ahora contamos con un alto sincretismo religioso derivado de esta fusión de culturas, creencias y tradiciones. Veía un reportaje, Canal 11 o Canal 22, sobre la Santa Muerte, y vemos adoradores de la Santa Muerte usando léxico cristiano, pidiéndole al Espíritu Santo invoque a este santo pagano, algo aberrante. O los que dejan su Biblia en algún lugar estratégico de su casa abierta en ciertas páginas para ahuyentar a los malos espíritus o atraer algo, no sé. Aquellos que usan hilos rojos, o los que encienden velas, los que practican el Feng Shui, o los que les van a las Chivas, no sé. Hermano, ¿en quién crees? Gloria a Dios. ¿En quién crees, hermano? ¿En qué crees? La controversia de la Reforma se centró en la causa de la justificación, y los reformadores insistieron en que esa causa es la fe y solo la fe. En aquella época de la Reforma tenían una lucha tremenda, y esa lucha era por la interpretación de la Biblia. ¿Con cuántos no te has topado el día de hoy que te dicen, bueno, esa es tu forma de interpretar la Biblia? Eso es mentira. La Biblia se interpreta sola, por ella misma. Los católicos romanos insisten en que es necesaria la fe para ser justificado, y la fe en el fundamento y la raíz y el inicio de la justificación, y no puede ser justificado sin eso. Y hasta ahí coincidimos con ellos. Pero, según ellos, eso no es suficiente para ser justificados, porque también debe de haber obras. Y entonces los reformadores mostraron que la diferencia es solo por la fe. En cambio, los católicos romanos ven que es fe más obras. Además, la iglesia romana no creía que alguien pudiera justificarse a menos que recibiera de la gracia de la justificación a través de sus sacramentos. La diferencia es que los católicos romanos creen en la fe más obras para obtener la justificación, y los reformados creemos en que la fe solamente es la que justifica. Ellos creen en la gracia más méritos para ser justificados, y nosotros creemos en la gracia solamente. El Nuevo Testamento habla mucho sobre creer en el Señor Jesucristo. La fe es sumamente central para que la religión bíblica, a la que conocemos como cristianismo, juega ese papel fundamental, pues. Así que nuevamente te pregunto, ¿en qué crees? ¿En qué crees? En la Biblia puedes encontrar un paquete que debemos creer que es integral para nuestra fe. En aquellos tiempos de la Reforma, la pregunta fue, ¿qué es la fe que te salva? ¿Cuál es la fe que te salva? ¿En qué crees para ser salvo? Esa era la pregunta constante. En aquella época
cómo hoy se enseñaba una doctrina de gracia barata, donde todo lo que la persona tenía que hacer era decir, creo. Ok, está bien, creo. Como hoy, que te hacen hacer una confesión de fe, una oración del pecador. Hazla, dila, creo. Ya, inmediatamente soy parte del reino de Dios. Es una mentira eso también. Fíjate en las coincidencias que estamos viviendo hoy y las que se vivieron aquel tiempo. Hoy algunos te dicen que pueden creer siempre y cuando sean las cosas correctas, y así pueden seguir viviendo su tipo de vida pecaminosa preferida, y aún así ser salvos. Eso se le conoce como el antinomianismo. Creo lo que me conviene y soy salvo y puedo seguir viviendo en pecado. ¿Te suena familiar? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en Jesucristo? Y parte del tema es que no solo basta con creer en Jesucristo. Acompáñame, ahí va a aparecer en tu pantalla en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 19. No lo busques, aquí está. Santiago nos amonesta al respecto. Versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, así también haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es tu fe, hermano? ¿Es aquella que solo da obras? ¿O es una fe muerta? ¿O es una fe estéril? ¿O es una fe la tuya que nunca produce ningún fruto? ¿Y esto te es suficiente para ser salvo? Porque este tipo de fe no salva a nadie. A nadie. Entonces, ¿de qué se compone la fe, pastor? Bueno, gracias a Dios por el hermano R.C. Sproul, que lo resumió en 3 conceptos y son maravillosos. ¿Cuáles son los elementos contenidos en esa fe? Él lo resume en 3. El primer contenido es, o la primera cosa que debe tener la fe, en latín lo dice la notitia, el contenido de la fe, la información que tú crees. Cuando alguien te predica el evangelio, te da información, ¿sí o no? Esa es la noticia. Y eso tiene que tener tu fe, contenido. Semanas atrás hablaba con una joven y ella me dijo, preguntándole yo si era cristiana, me dice, no importa lo que yo crea o lo que tú creas, mientras sea sincero, porque Dios es amor. Y eso, hermano, está muy alejado del verdadero cristianismo, porque el cristianismo afirma que sí importa lo que tú crees. Y esto, lo que tú crees, va a tener una afectación eterna, no solamente hoy o mañana, no solo si decides venir a esta iglesia o otra, eterna. No solo creemos que somos salvos por creer en el Señor Jesús, sino también debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador y tenemos que creer que es nuestro Salvador y que Él nos proveyó de la expiación. Y al igual que en la Reforma, hoy debemos de predicar ese mensaje, que Jesús es quien dijo ser. Esa es la información que debes de creer y es el primer punto que debe contener tu fe. El segundo, R.C. Sproul lo llama como el ascensus, o es aquello que tú asientes, es tu afirmación intelectual. Aquí es donde usamos lo que Dios nos dio por gracia, que es nuestro cerebro, y afirmamos lo que decimos que creemos. Esta es la verdad de la información que te fue predicada. Tenemos que creer en Cristo
y que en realidad Él es el Salvador, tenemos que creer que el contenido de la fe es verdad. Y aquí es donde muchas personas empiezan ya a vacilar. Sí creo en Jesús, pero no creo que resucitó, o no creo que Él va a volver. Hoy en día estamos sobresaturados con el escepticismo y con el cinismo. ¿De verdad crees en la resurrección?, te pregunta tu primo que no es cristiano. ¿Crees en la resurrección tú? Ni has visto eso con tus propios ojos. Y el tercer punto es la fiducia, que es la fe misma. R.C. Sproul dice: ¿crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Sí. Pues entonces lo que acabamos de leer de Santiago nos dice que en todo eso nos califica como unos perfectos demonios, porque aún el diablo cree eso. Él dice: los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotros somos tan cínicos que ni temblamos. Porque una cosa, hermano, es afirmar intelectualmente un conjunto de verdades, y otra muy distinta es descansar en Jesús. Una muy distinta es confiar en Jesucristo. Son cosas distintas. Hermanos, familia, la fe y solo la fe en Cristo es el medio para que tú y yo recibiéramos la justificación. Es solo a través de la fe que nos aferramos, que nos apropiamos de la única base que nos justifica. Y la única base que te justifica es la justicia de Cristo. Es lo único que te justifica. No tu linda cara, no tu Biblia de R.C. Sproul de la Reforma, no tu barba. Eso no te justifica. Solo te justifica la justicia de Cristo. Si tienes dudas, lee Romanos 4. La fe misma no es la justicia sobre la que Dios nos declara justos ante sus ojos. Lo único que lo hace es nuestra obediencia a Jesús. Esa es la evidencia que has sido justificado. ¿Obedeces a Jesús o te cuesta trabajo obedecer a Jesús? Bueno, es que solamente, pastor, me gustan estos mandamientos. Estos no. Estos ya pasaron de moda. No eres cristiano si dices eso. La obediencia de Cristo es la evidencia, y esa evidencia sobre la cual Dios pronuncia su veredicto de que somos justos y herederos de la vida eterna. Pero ¿por qué solo la fe y no otra cosa es el medio que Dios usa como este instrumento de justificación? Debemos entender algo antes de responder esto. De acuerdo con la verdad de que nuestra salvación se debe solo a la misericordia de Dios, la fe es el único medio de justificación, porque la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Cuando Pablo habla del don de Dios en el versículo 8, no se refiere simplemente a la gracia de Dios descrita anteriormente en este mismo versículo. Sería algo como redundante referirse a la gracia como un regalo, porque la definición de gracia es regalo. Entonces el versículo nos exige entender que el don de Dios se refiere a toda esta agrupación de gracia, de salvación y de fe. Hermano, la justicia perfecta de Cristo es el regalo de Dios para nosotros. Incluso es el medio por el cual nosotros recibimos ese regalo del Señor que se nos ha dado, y es la regeneración. Ya después predicaré sobre el orden de la salvación, pero se nos ha dado el don de la fe para ser justificados y regenerados. Nuestra elección a la salvación no depende de tu voluntad, no depende de tu esfuerzo, sino depende de Dios y de su misericordia.
nada más. Aquellos que fidedignamente han sido llamados por nuestro Creador hacia Él mismo, esa persona no va a dejar de confiar en Cristo. Podrá alejarse, podrá tener valles, luchas, desiertos que cruzar, pero su confianza en Jesús va a permanecer. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Y es cierto que en Efesios 2:10, después de nuestro pasaje, dice que las buenas obras que hacemos después de ser justificados también son dones de Dios. Pero las obras no son el medio por el cual nosotros nos aferramos a la justicia de Cristo. Porque aunque la fe es algo que hacemos, confiamos en Cristo, el carácter de salvar o justificar nuestra fe, ahí es donde descansamos. Esto de ofrecerle a Dios no es algo meritorio, no son méritos. ¿Te acuerdas de Abraham? Él recibió la recompensa de Dios y confió en ella. Y lo único que hizo fue ofrecer a su único hijo. No tenía nada más que dar. Esto es como una mano abierta que ponemos tú y yo. Lo único que nosotros podemos hacer delante de Dios es esto. Y Él nos llena nuestra mano extendida. Es nuestra justificación, hermanos. Cuando nosotros podemos ser llamados como mendigos ante Dios. Es lo único que podemos hacer nosotros, abrir nuestras manos y esperar a que el Señor nos bendiga. Segunda de Corintios 5:21. Perdón, antes de eso, te vuelvo a preguntar, ¿de todo lo que he dicho, lo crees? ¿Tienes ese tipo de confianza plena, total, dependiente del Señor Jesús? Ahora sí, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios te salvó, hermano. ¿Estás contento? Despierta. Dios te salvó. Amén. Él es rico en misericordia. Amén. Despierta, iglesia. Solo por su gran amor por nosotros, Él nos tuvo misericordia. ¿Sabes cuántos millones de personas están allá afuera sin creer en Cristo Jesús? Miles. Miles. Y tú estás aquí sentado escuchando de Jesús y te cuesta trabajo decir amén. Si es regaño, familia. ¿Crees en Jesús? Amén. Éramos esclavos antes. Éramos esclavos del pecado. Y Dios nos levantó para ser esclavos de Cristo. Fue Dios el que actuó para revertir tu condición de pecado. Dijo, esta basura que tengo aquí de Antonio, lo voy a agarrar y lo voy a hacer mi esclavo. Todo, familia, todo se reduce al Evangelio. Todo se reduce al Evangelio de Jesús. El Evangelio solo es el poder de Dios para salvación. Por favor, no lo alteres. No lo alteres con tu testimonio barato. El mío es pésimo. Este no es el Evangelio. No te atrevas a diluir el Evangelio, a predicarlo a medias, porque te da miedo decir que Jesucristo es el Señor.
El evangelio es el evangelio. Tu testimonio podrá ser usado, mi testimonio podrá ser usado por el Señor. En ese evangelio que te fue predicado, ahí recibiste ese mensaje de reconciliación por el evangelio de Jesús. Dios hizo que Cristo fuera pecado totalmente. Y aunque Él no conocía el pecado, fue hecho pecado para que tú y yo pudiéramos obtener la justicia de Dios. Gracias, Señor. Amén. Y esa declaración resume la preciosa verdad del evangelio, que Jesús murió en tu lugar por tus pecados, en mi lugar por mis pecados. Según las santas escrituras, fue resucitado para que seamos declarados justos delante de Dios. Y no es que Dios haya declarado o considerado no es que Dios haya considerado a Jesús culpable de pecado, porque Pablo afirma al mismo tiempo que Jesús no conoció el pecado personalmente, y la impecabilidad de Jesús afirma a lo largo de las escrituras esto. Pero Jesús fue considerado pecado en un sentido legal, no en un sentido personal. En otras palabras, Cristo fue hecho pecado. El pecado de su pueblo se le imputó, se le contó a Él. Dios transfirió mi pecado a Jesús. Dios transfirió nuestros pecados a Jesús, así como en un SPEI le transfiero todos los pecados de su pueblo a Jesús. Así, habiendo transferido tu pecado, mi pecado, a Jesús, nuestro Salvador, tuvo que morir para pagar ese justo castigo por ellos. Somos justos, familia, por imputación. Se nos impuso la justicia de Jesús. Nuestro pecado, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y toda la bola de pecados que vamos a hacer en el futuro hasta que muramos, recaen sobre Cristo. Así de grande es el sacrificio de mi Señor. Su justicia, hermano, está puesta sobre ti. Su justicia está puesta sobre ti. Esto es para levantarte de la silla donde estás. Su justicia fue impuesta sobre ti. Por eso me caen gordos los tapabocas, porque no sé si están riendo de mí o están diciendo amén en sus labios. Ese es el corazón del evangelio, familia. Ese es el fundamento de tu salvación. Que Jesús fue hecho pecado por ti y que podemos estar aquí libres, que ahora podemos decir aleluya. Juan Crisóstomo escribió una vez: Dios permitió que su Hijo sufriera como si fuera un pecador condenado, para que pudiéramos ser librados del castigo de nuestros pecados. Esta es la justicia de Dios, que no somos justificados por las obras, porque entonces tendrían que ser perfectas, lo cual es imposible, sino somos justificados solo por la gracia, en cuyo caso todo nuestro pecado es eliminado. Cristo cargó con lo que merecíamos para que se nos viera de una manera que no merecemos, perfectamente justos. Negar estas verdades es perder el evangelio. Ahora mismo Dios está poniendo tus ojos sobre ti y no te ve a ti. Él ve a Jesús. Así que cuando salgas por esa puerta, a partir de hoy y por el resto de tus vidas, no olvides eso. Cuando estés a punto de pecar o a punto de caer en la tentación, di: soy justificado por mis pecados. Ahora el Señor no me ve a mí, no ve la basura que soy. Él ve a Jesús. Él ve la justificación que recibimos solo a través de Jesús. Te pregunto de nuevo esta mañana, por 20ª vez, no sé cuántas llevo: ¿en qué y en qué crees? ¿Confías y depositas tu vida en aquel en quien tú crees? Decía el pastor Miguel Núñez en la semana: debemos de creer en el Jesús de la Biblia, no debemos de creer en el Jesús de tu mente.
Porque muchas veces moldeamos a Jesucristo de acuerdo a nuestra conveniencia. No creas en ese Jesús. No te hagas un Jesús a tu modo. Lee tu Biblia y ahí está el Jesús en el que debes de creer. Y quiero concluir con esto. Llevo buen tiempo. Se me hace que me regreso. Nadie se ríe de mis chistes. Mi esposa es la única que me critica de mis chistes. Mi iglesia amada se ríe de mis chistes. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es? Me dijeron que volteara para la foto. ¿Qué es la ira de Dios? Uno de mis autores favoritos, pastor anglicano John Stott, la definió de la siguiente manera: la ira de Dios es la hostilidad personal, justa y constante de Dios hacia el mal, en su negación absoluta a hacer concesiones y su propósito de condenarlo. De eso somos justificados. Somos justificados de la ira de Dios. ¿Puedes imaginarte la ira de Dios? Hace poco descubrieron en Medio Oriente la caída de un meteorito gigante, justamente donde están las ruinas de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Un meteorito gigante de fuego. Si has pensado en el infierno, piensa que es el lugar donde va a estar la ira de Dios. Permanente, la ira de Dios en el infierno. De eso somos justificados tú y yo, hermano. Y quiero que atendamos estas implicaciones de la doctrina de la justificación, que es solo por la fe. Porque si tú crees en Jesús, en ese Jesús de la Biblia, has sido justificado de la ira de Dios por la fe en Jesús de la Biblia. Primero, todas las doctrinas bíblicas son prácticas, pero especialmente la doctrina de la justificación. ¿Qué podría ser más práctico y qué podría ser más relevante que el hecho de que Jesucristo se pone en medio entre el hombre pecador y un Dios santo, ofreciéndole a Dios la obediencia que Dios requiere y exige? Sufriendo Jesús la ira de Dios y siendo Él resucitado. De manera que tú y yo, miserables pecadores, podamos tener la vida eterna y habitar un día en su presencia, en la presencia del Dios Trino. ¿Qué más práctico buscas? Jesús recibiendo la ira que tú merecías. Nada puede ser más práctico que ser liberados de la justa y eterna ira de Dios. Y hay una gran cantidad de bendiciones asociadas que acompañan las doctrinas de la doctrina de la justificación, que es solo por la fe. Pablo en Romanos 5:1 dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Tienes paz, hermano?
No, es que no me ha llegado la nómina. Antes de que pienses en la nómina, que yo sé que es necesaria, piensa que has sido justificado de la ira de Dios. O sea, podemos tener paz y seguridad en nuestra alma porque ya conocemos más a Dios como nuestro juez. Tú esta mañana has conocido a un Dios como juez y sabes que la denuncia o la demanda legal que había sobre de ti ha sido quitada por Jesús. Solo por creer en Jesús, por creer en las noticias buenas de Jesús y por depositar tu confianza en Jesús. Ya no solamente conoces a Dios como tu juez, también lo conoces como tu Padre, a causa de tu hermano mayor. Jesús de Nazaret es tu hermano mayor. Por Él conoces a Dios como tu Padre. Ahora ya no tienes que llevar culpa y pena del pecado, porque Cristo cargó con Él. Esos son conceptos prácticos que debes de saber como cristiano. Segundo, puedes descansar. Podemos descansar, asegurándonos de que nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni Satanás, ni este mundo incrédulo, ni siquiera tu pecado, ni siquiera los que te vas a aventar después. Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. Así Pablo le escribió a la iglesia en Roma. ¿Quién causará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú lloras por tu pecado y llevas una carga opresiva de culpa, hermano, hay libertad, hay gozo para aquellos que creen en Cristo Jesús, para aquellos que han depositado su confianza en Jesús. Él lleva nuestras cargas. Hay libertad. Hay libertad para los papás que lamentamos ver a nuestros hijos separados de Cristo. Hay esperanza de que un día nuestros hijos van a abrir sus ojos espirituales, que un día se van a arrepentir y van a mirar a Jesús por la fe y van a ser justificados de manera imputada. Hay esperanza para los papás. Esa es la doctrina de la justificación sola por la fe, que trajo esperanza a Adán y Eva cuando ellos temblaban delante de la presencia de Dios. A Moisés, cuando pecó, se le impidió entrar a la tierra prometida. David, cuando cayó en grave pecado con Betsabé. A Pablo, cuando se dio cuenta de que estaba persiguiendo a la novia de Cristo. Y a toda persona cuyos ojos Dios ha abierto para que puedan darse cuenta de su pecado. Y así ver el único remedio para su condición desesperada en esta vida. Nuestra única esperanza es que un día vamos a estar con Jesús, que vamos a morir, pero que vamos a resucitar. Hermanos, la doctrina de la justificación es un pilar de la religión cristiana. Y ese pilar es donde la iglesia permanece o donde la iglesia cae. Así lo tenemos que ver. ¿Por qué no inclinas tu rostro y oramos? Señor, gracias por Jesús. Y también gracias
porque nos has regalado el don de la fe. Es solo por la fe en Cristo Jesús que nosotros ahora podemos llamarnos cristianos, que nosotros ahora podemos reconocer y saber y entender que un día estaremos en gloria delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese inmerecido favor. Tú no nos necesitas, Señor. Podías haber pasado de largo, pero decidiste bendecirnos con el don de la fe. Pudiste habernos ignorado, Señor, y simplemente volteaste a vernos. Y desde la eternidad pasada nos escogiste y dijiste: a este miserable, a este lo quiero. Inyectaste la fe en nosotros. Gracias, Señor, porque un día abrimos nuestros ojos a ti. Un día pudimos reconocer que eras tú en quien necesitábamos creer. Gracias, Señor. No tengo palabras para agradecerte ese inmerecido favor de haberme dado la salvación, de haberme dado la fe en ti. Hay cientos de doctrinas falsas allá afuera, Señor. Líbranos de ellas. No queremos creer en un Jesús a modo. No queremos creer en un Jesús que se nos adecúa a nuestras comodidades actuales. Yo quiero permanecer en un Jesús bíblico. Yo quiero permanecer en un Jesús de la Biblia, en un Jesús que ahí viene descrito, que me exige ser un radical, que me exige depositar mi fe solo en Él, que me exige amar, que me exige servir, que me exige sacrificarme. Yo quiero creer en ese Jesús que me dijo que no voy a estar solo. Yo quiero creer en ese Jesús que me dijo que es mi amigo. Yo quiero creer en ese Jesús que dijo que enviaría al Espíritu Santo. Yo quiero creer en el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no ser incrédulos. Señor, ayúdanos a creer solo por la fe en Jesús. Se dice fácil, lo presumimos en nuestras redes sociales. Señor, yo te pido que nos des el valor de cerrar nuestras redes sociales y presumir a Cristo en vida, en la vida real, con aquellos que nos necesitan, con aquellos que nos demandan muestras de nuestra fe. Ayúdanos a no ser hipócritas. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, sacrificados por Jesús. Ayúdanos, Señor, a retomar la senda bíblica, a subirnos nuevamente en ese tren del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Queremos creer en ti. Queremos depositar nuestra fe en ti. Únicamente en Cristo Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús queremos descansar. Y que cuando la prueba venga, ahí en nuestras familias, ahí donde batallamos en responderle a nuestra esposa con amor, ahí donde batallamos en sacar de sus casillas a nuestros hijos, ahí ayúdanos a creer solo en Jesús. Ayúdanos, Padre, en amar plenamente a nuestro prójimo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Te lo pedimos en ese Jesús que es el vehículo de nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que hizo los méritos, no en nosotros. Nosotros no valemos nada.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, sobre todo